Conforme lo dispuesto, tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña, con el objeto de brindar el informe previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los diputados, diputadas de este recinto. Es un gusto estar aquí de vuelta hoy para brindar el informe correspondiente al mandato constitucional. Voy a hacer una introducción respecto al tema del desarrollo de la economía. Tal como hablamos hace 3 meses, en el último informe aquí en la Cámara de Diputados. Hace 3 meses decíamos que acá que la economía estaba arrancando y ahora podemos decir claramente que la economía ya arrancó. Voy a hacer un repaso de 9 puntos que nos indican justamente la marcha de la economía y este proceso de crecimiento que decíamos que era uno de los objetivos centrales. Tal como habíamos dicho en el año pasado, el objetivo era evitar una gran crisis económica, cosa que se logró. Y en este momento el objetivo para el segundo año era que la economía crezca, luego de varios años de estancamiento. El primer punto, en ese sentido, nos indica que la economía está creciendo por encima del 4% anual en este momento. Y en estos momentos, en estas semanas, estamos cruzando el pico de actividad económica anterior, que era junio del 2015. Después de 2 trimestres negativos a principios del 2016, es el quinto trimestre consecutivo de crecimiento. Y los sectores de la economía y las regiones del país que participan de este crecimiento son cada vez más amplios. Se trata además de uno de los procesos de crecimiento más sanos de las últimas décadas de la Argentina, cosa que después desarrollaremos. Según el EMAE del INDEC, en junio la actividad económica creció un 4% interanual y ya se encuentra por segundo mes consecutivo por encima del nivel de diciembre del 2015. En junio la economía habría crecido a una tasa aún mayor, cercana al 4,5%, según las estimaciones de nuestro Ministerio de Hacienda. Tal como decía, en esta semana se va a estar superando el máximo nivel de actividad registrado en junio del 2015. Si además vemos otros indicadores como el de la recaudación, llevamos varios meses de fuerte aumento de la recaudación. Los 2 impuestos más ligados a la actividad, que son el IVA y el impuesto al cheque, están creciendo a un ritmo de más de 10 puntos por encima de la inflación. Y la recaudación de la seguridad social, que permite ver la evolución del empleo y el salario, está creciendo apenas un poco debajo de eso. Al revés de lo que ocurrió con las breves expansiones recientes, en años impares, desde el 2011 para acá, tenemos buenas razones para pensar que esta expansión puede durar muchos años y se basa en indicadores sólidos y sustentables. No estamos usando ninguna muleta para crecer. Estamos creciendo centralmente a partir de la inversión, del ahorro y del crecimiento productivo. Creemos que estas son las expansiones, las de muchos años consecutivos, las que de verdad cambian a los países. Lo que más daño nos hizo en estas décadas fueron las crisis recurrentes, que dañaron el tejido económico y social, subieron los pisos de la pobreza a pesar de que hubiera booms y recuperaciones. Estamos dándonos la oportunidad de estar mucho tiempo sin crisis. En segundo lugar, como les decía, la inversión es hoy un motor del crecimiento, que está subiendo a un ritmo de 2 dígitos. Lidera la expansión económica y lleva 3 trimestres consecutivos de crecimiento a un ritmo cada vez mayor. En el primer trimestre creció 3% interanual y en el segundo estimamos que la suba sería de 10,7%. Para julio se estima un aumento mayor al 13% con respecto al año anterior. Primero se despertaron el agro y la obra pública, pero ahora el crecimiento de la inversión no está solo concentrada en un sector particular o en un proyecto en particular. Son miles de pequeñas decisiones, una máquina más para la línea de producción, un camión más para el reparto, tomadas cuando hay un futuro mejor. Hay confianza de un futuro mejor. Primer semestre de este año, el patentamiento de camiones creció 59%, la venta de maquinaria agrícola 45%, la inversión extranjera directa creció 4,7% contra el mismo periodo del 2016. Los niveles de inversión en equipo durable de producción se encuentran en máximos históricos,
con incrementos interanuales que superan el 13% en términos reales. Además de esto, o fruto de esto, estamos viendo el impacto, la cuestión del salario real y en la generación de empleo. Los salarios y el empleo siguen mejorando. En junio el poder de compra de los salarios mejoró en torno al 6% con respecto al año pasado y ya acumula un semestre completo de mejoras aceleradas. Según nuestras estimaciones, en junio la cantidad de trabajadores registrados superará los 12,2 millones, el mayor nivel de la historia. Desde diciembre de 2015 se crearon 200.000 nuevos puestos de trabajo registrados, ajustando por estacionalidad e incluyendo los monotributistas y el empleo público. Pero lo más importante, que en el sector privado se crearon más de 50.000 empleos formales netos en el año hasta junio y creemos que julio y agosto también van a dar resultados positivos. El liderazgo en la recuperación del empleo lo lleva la construcción, que tiene más de 10% de crecimiento en trabajadores formales, unos 40.000 más que hace un año. En el interanual, el empleo formal del sector privado creció además en 16 de las 24 provincias, particularmente en el norte de nuestro país. El consumo, como planteamos, sabíamos que probablemente iba a ser uno de los últimos en arrancar, pero ya ha arrancado también y va mejorando a un buen ritmo. Está creciendo el consumo desde el primer trimestre. Es cierto que motorizado centralmente por la inversión en las exportaciones, pero además vemos que en el segundo trimestre el consumo siguió creciendo, en el tercero va a seguir haciéndolo. Para dar algunos ejemplos, primer semestre del año el consumo de carne bovina creció 5%, de carne porcina aumentó 8%, patentamientos de autos creció 34%, patentamiento de motos subió 50%. Además, como veremos después, en los primeros 5 meses del año el turismo nacional aumentó 13%. Esto vemos también que va acompañado de un proceso de baja de la inflación. En julio la inflación anual fue de 21,4%, la más baja desde el 2009. Y en los últimos 12 meses la inflación interanual bajó a la mitad, de 41,3 en agosto del año pasado al 21,4 de julio. No solo es la más baja de los últimos 7 años, sino que todas las expectativas y pronósticos indican que seguirá descendiendo a lo largo de los próximos meses y años. Cuando vemos la economía real más en detalle, lo que vemos es que las buenas noticias se empiezan a ver en todos los sectores de la economía. Empezando por la industria, a la que también le costó recuperarse, que está creciendo por encima del 6%. Las exportaciones industriales están creciendo al 25% anual y las importaciones de máquinas y equipamientos crecieron 55% en julio. Esto ocurre después de 5 años de contracción de la actividad industrial. Ya llevamos 3 trimestres consecutivos de crecimiento desestacionalizado, algo que no ocurría desde el 2011. La estimación es que en junio la industria creció un 6,6 anual y en julio creemos que estuvo en un número similar o levemente inferior. O sea que próximamente, en los próximos días, el INDEC producirá el informe mensual. En cualquier caso, ya estamos por encima del nivel de diciembre del 2015. De los 12 sectores que componen el indicador del EMI, del INDEC, 11 presentaron variaciones interanuales positivas en junio. Entre ellos se destacan los sectores de minerales no metálicos, un aumento de 18%, metal mecánica, un aumento del 15%, automotriz, un aumento del 16%. Claramente dentro del sector de minerales no metálicos se destacan las ventas de cemento, como después veremos en el detalle del sector de la construcción. Pero además en julio las exportaciones crecieron un 5% anual y se acumula una mejora del 1,4% con respecto a los primeros 7 meses del 2016. En ese sentido resalta el fuerte aumento de las exportaciones de manufactura de origen industrial, que aumentaron un 25% en ese periodo. Además, la buena noticia, que ya habíamos hablado en su momento, de la importancia de la recuperación de Brasil y el impacto que había tenido sobre la economía y los sectores industriales el año pasado,
es que esas exportaciones industriales no van solo a Brasil, sino a otros países, han crecido 36%, una cifra muy positiva. Las que van a Brasil aumentaron un 11%. Es cierto que también las importaciones están creciendo, pero 2 de cada 3 pesos de importaciones van a la compra de máquinas y equipamientos para producir más en la Argentina. Estas importaciones de bienes de capital crecieron un 55% en julio y llevan un crecimiento del 22% en lo que va del año. Las importaciones de productos terminados son principalmente autos que han crecido y que explican el resto, una parte del resto. Hablábamos de la construcción. La construcción está creciendo alrededor del 20%. Agosto va a ser un mes, otro mes de récord de créditos hipotecarios. Y los primeros 7 meses del año se duplicó el consumo de asfalto para la obra pública. Cuando vemos el crecimiento de la construcción, vemos entonces esos dos motores, la obra pública y ahora también el crédito hipotecario. En julio, los despachos de cemento crecieron 19,7% interanual, el mayor aumento desde agosto del 2013. Los despachos alcanzaron los 428.000 toneladas en julio, récord histórico. La reactivación de la construcción, que en un principio estuvo fuertemente asociada a la obra pública, ya se extendió también al sector privado. Según el INDEC, en junio la construcción aumentó 17% anual y ya son 4 meses de crecimiento interanual mayor al 10%. En julio creemos además que la actividad del sector creció todavía más rápido. Un ejemplo de esto, de insumos para la construcción, lo que tiene que ver con cerámicos y sanitarios, básicamente para la construcción privada, está creciendo al ritmo del 30% anual en este momento en la Argentina. Por otro lado, como les decía, los despachos de asfalto llevan 8 meses consecutivos de variaciones interanuales superiores al 50%. En los 4 de los primeros 7 meses de 2017, el consumo de asfalto fue récord histórico desde que se mide. El consumo de acero también está en niveles récord. Tanto en marzo como en mayo de este año se registraron los niveles de consumo más altos desde 1993, cuando empezó a registrarse este indicador. Además, estamos viendo un boom de crédito improductivo inédito en la historia reciente. En lo que va del año, el sistema financiero otorgó préstamos comerciales por 99.000 millones de pesos, lo que equivale a 700 millones por día, cifra récord desde que se tiene registro en el 2003. Respecto a los créditos hipotecarios, desde la creación de la UBA, el acceso al crédito hipotecario volvió a ser una realidad. La cantidad de créditos otorgados lleva varios meses creciendo alrededor del 20% mensual. En agosto calculamos que siguió aumentando al mismo ritmo. Además, en agosto ya se está dando un crédito por minuto en horario bancario. Y esto que empezó la banca pública como pionera, hoy ya hay 17 bancos que han otorgado algún crédito en el UBA. En los últimos 2 meses, más de 3 de cada 4 pesos prestados fueron en UBA. Para poner en perspectiva esta explosión del crédito, el Banco Nación dio en poco más de 3 semanas de agosto el equivalente a 12 veces lo otorgado en agosto del 2015 por el mismo concepto. Ya veníamos viendo el avance de la situación del sector agropecuario, pero vale destacar que este año tuvimos cosecha récord de trigo y maíz. Y estamos recuperando al 15% anual las cabezas de ganado perdidas en las malas políticas del gobierno anterior. El sector agropecuario fue uno de los primeros en invertir y animarse para desarrollar su potencial. La última cosecha, el maíz y el trigo mostraron un aumento de 24 y 63% respectivamente. Y fueron récord, con 49,5 millones de toneladas para el trigo, 18,4 millones de toneladas para el maíz. Y el área total sembrada creció un 5,8%, revirtiendo además el proceso de concentración de la soja como principal cultivo, creciendo en proporción estos dos cultivos como también otros. Como les decía, de a poco empezamos a recuperar los 10 millones de cabezas de ganado perdidas en la etapa anterior. La producción bovina mejoró un 8% en lo que va del año y se ha acelerado en los últimos meses, 15% anual en julio. La estimación es de más de 3 millones de cabezas de ganado recuperados. La cantidad de cabezas de ganado en estos primeros 7 meses fue la mayor en años.
1% arriba del 2015 y 2% encima del 2014. Y lo que es más importante, para lo que se ha dicho muchas veces, el consumo de carne también ha aumentado. Y julio fue el 5º mes consecutivo de mejora en el consumo de carne per cápita en nuestro país. Por último, en materia de agropecuaria, la inversión. Vemos que en el segundo trimestre del 2017 la venta de maquinaria agrícola fue la mayor registrada en mucho tiempo. Se vendieron 2.500 tractores, récord de los últimos 10 años, y 400 cosechadoras, la mayor cantidad desde el primer trimestre del 2011. Por último, hablando de sectores, este junio hubo auge de turismo interno, 7% de aumento respecto al 2016 y récord absoluto de pasajeros de vuelo de cabotaje, 15% más que el 2016. Solo en junio la cantidad de pasajeros hospedados fue de más de 1.300.000 argentinos, casi 7% más que hace un año, y de estos el 81% de ellos fueron residentes argentinos, alcanzando la 9ª mejora anual consecutiva. La cantidad de viajeros hospedados en hoteles de todo el país subió un 10% en el primer trimestre, superando los 10 millones. En julio la mejora continuó y las vacaciones de invierno se sintieron especialmente en el norte de nuestro país. Según el Ministerio de Turismo, Salta recibió las vacaciones casi 250.000 turistas, un 11% más que en el 2016. Las cataratas del Iguazú recibieron a 175.000 visitantes, récord histórico. Los esteros de Liberá en Corrientes tuvieron ocupación plena y más de 500.000 turistas y peregrinos que fueron a la Virgen del Itatí. Como les decía, en el mercado aerocomercial se alcanzó un nuevo récord de pasajeros, con 15,7 millones en los primeros 7 meses, 15% arriba del 2016. Los pasajeros en vuelo de cabotaje superaron los 7 millones en lo que va del año, 23% por encima del 2015, el mismo periodo. Con todo esto, lo que queremos reafirmar, luego de muchas discusiones que hemos tenido en los últimos 18, 19 meses en este mismo recinto, que la Argentina está en un proceso claro de crecimiento, que la Argentina ha salido de la zona de crisis y que los augurios, o en algunos casos por ahí pronósticos, o en algunos casos por ahí deseos de que venga una gran crisis económica, día a día se está mostrando que no tienen fundamentos en la realidad. Este crecimiento económico además vino para quedarse. Es un crecimiento económico sustentable, sólido, federal y que se va a ir acelerando en los próximos meses y años. Somos plenamente conscientes en ese contexto que todavía hay millones de argentinos que tienen dificultades y que no han sentido todavía todos los efectos de la recuperación, o que tienen dificultades hace muchos años, o porque su sector particular o su lugar del país todavía no ha tenido las mejoras. Pero a todos ellos les decimos, además del agradecimiento por el acompañamiento en todo este tiempo, que claramente esta vez el esfuerzo vale la pena. El esfuerzo que están poniendo los argentinos para sacar el país adelante, que juntos estamos haciendo, está rindiendo sus frutos y nos augura que vamos a tener cada vez más oportunidades, cada vez más trabajo, cada vez más posibilidades, sobre todo, de desarrollar un proyecto de vida en libertad, en paz, nazca donde nazca ese argentino, sea en el pueblo que sea, en la provincia que sea, en cualquier rincón del país. Muchísimas gracias. Gracias, señor jefe de gabinete.